la polémica de hoy. Y esto sí es bien polémico, verán, así pongámosle el arte, querido Fer. Mira lo que tenemos aquí, tú mismo lo hiciste y creo que quedó bastante bien trabajado en el tema simbólico. Vemos a la imagen de Fernando Villavicencio y al frente de él el vehículo que fue baleado. Sin embargo, y creo que está la parte interesante del arte, en cada uno de los disparos que quedaron ahí, pues en esa ventana, hemos puesto un signo de interrogación, porque no se sabe nada, y por eso titulamos este tema, Caso Villavicencio, un año después, y todo sigue en penumbras. Vamos con la información. Sí, oigan, ya ha pasado un año. Ya ha pasado un año, faltan 2 días un día para que esto sea ya completo, un año. Un año, ¿ya? De la muerte del comunicador, del asambleísta y ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Les dejo ahí un ratito para que asimilen primeramente esa información, porque estoy seguro que para 10 de agosto, 11 de agosto de 2023, pocas personas se habrían imaginado para que más o menos para las mismas fechas en 2024 todavía estemos tan atrás, tan en las nebulosas para saber qué pasó directamente con ese hecho que cambió una realidad electoral que ya parecía consumada. Más allá de eso, hablando también de la persona de Villavicencio, saber quién lo mató y por qué lo mataron, sobre todo eso también, ¿por qué? Pues estamos bien atrás en el tema y desde ahí creo que surge la motivación para haber hecho este tema, porque al igual que todos ustedes, yo también me siento un poco rebasado y digo, pues ¿cómo puede ser que un año atrás, que un año ha pasado y no sepamos absolutamente nada? Entonces me puse a indagar y en este tema de estos ejercicios de la memoria, pues a recordar qué es lo que ha pasado. Los hechos, como ustedes espero recuerden, se produjeron a la salida de un evento electoral en los exteriores del Colegio Anderson de Quito. Esto queda al norte de la ciudad, fue un 9 de agosto, si no me equivoco era un día viernes. Villavicencio fue impactado por más o menos a las 6 de la tarde por varios tiros que fueron disparados por un sicario que se acercó cruzando la avenida Amazonas por el lado más o menos de la clínica de la mujer, que se acercó lo suficiente pues a la parte trasera de su vehículo mientras el candidato a la presidencia de la República se encontraba en su interior. ¿Te recuerdan todas esas imágenes? La entrada de él al vehículo, sospechosa también, sobre todo porque parecía que estaba fuera del protocolo de seguridad. ¿Qué pasó con su carro? Tantas preguntas pendientes. Hay que recordar que este hecho se produjo además a escasos 6 días de la primera vuelta electoral, lo que, como les comentaba, definitivamente movió el tablero, sobre todo por las declaraciones posteriores de varios actores políticos y también de familiares del ex candidato, que no dudaron en señalar en esos momentos al correísmo como uno de los responsables de los hechos. Y mientras la candidata Luisa González se encontraba en primer lugar, y ahí se produjo la alteración de ese resultado. Recordemos pues los hechos, lo que ocurrió, para un poco entrar ya en la atmósfera de este tema. No sé.
porque seguramente ustedes han recordado toda esta situación. Y más allá de esto, el tema no consiste en hacerle un homenaje a la figura del señor Villavicencio, sino de analizar la trascendencia de este hecho y también revisar los vacíos que existen alrededor. Creo que se queda absolutamente claro. Pronto las autoridades anunciaron la captura de los presuntos implicados en el homicidio. Su detención se dio a pocas horas del ataque armado tras varios allanamientos en el sureste y al sur de Quito. Estamos viendo una imagen de los presuntos asesinos materiales. Luego sus procesados fueron asesinados. ¿Ustedes recuerdan bien? Fueron asesinados en 2 cárceles del país. Esto ocurrió entre el 6 y el 7 de octubre. Un tema absolutamente incomprensible de negligencia vil de las autoridades carcelarias ecuatorianas, porque la clave para solucionar este tema ahí quedó, pues, ¿no? De este asunto también nadie ha respondido y no se sabe si el Ecuador tendrá que responder por este hecho también en cortes internacionales. A juzgamiento llegaron algunos miembros del equipo de sicarios que fueron sentenciados. A la cabeza de este grupo estaba Carlos Angulo alias Invisible, según la versión de la Fiscalía, uno de los cabecillas de los Lobos, organización a la que se le atribuyó, en términos prácticos, organizativos, el asesinato de Villavicencio. En toda esta atmósfera, y vamos a hacer aquí una recapitulación breve, se dio también el famoso capítulo del teléfono de Fernando Villavicencio. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con ese teléfono? Las versiones contrastantes alrededor del tema. ¿Quién lo tuvo en sus manos? ¿Estuvo en las manos de su esposa? ¿Terminó finalmente o no en el río Tomebamba, como dijo una de sus hijas? ¿O los tuvo siempre el FBI? Digamos que el cierre de este debate, pero el cierre que no es total, sino únicamente en términos de practicidad de este debate, se dio en mayo de este año, cuando la fiscal a cargo del caso, Ana Hidalgo, dio a conocer que el FBI envió a diciembre de 2023 a la Fiscalía un dispositivo con el contenido de la información del teléfono celular del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto lo hizo a través de una empresa de courier, lo cual fue también absolutamente criticado. Los autores materiales, pues la mayoría, casi todos están muertos o presos, pero de los asesinos, de quienes prepararon el tema, los autores intelectuales, no hay certezas, no hay absolutamente certezas. Entonces, esa opacidad, esa falta de definición, sea intencional o no, se suman, se agregan los paulatinos cambios también de opinión de testigos y familiares sobre el tema y también se han producido hechos específicos. Vamos a recordar uno de ellos, cuando en febrero último, ante los escasos avances en el tema, se produjo este severo cruce de opiniones entre la asambleísta Mónica Palacios y la ministra Mónica Palencia durante una sesión de la Comisión de Fiscalización que también analizaba el tema de Fernando Villavicencio. Bueno, antes de hacer la pregunta, sí quiero dejar claro, señor presidente, que yo no considero de que debemos de violentar el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde dice justamente que los representantes del Ejecutivo vienen a responder preguntas, señor presidente, y no a decir que vienen y si quieren responder, responden, y si no les da la gana, no lo hacen. ¿Cuál es el respeto que usted le está dando a esta comisión, señor presidente, y a la presidenta que se fue? Yo hice varias preguntas a la señora ministra que no quiso responder. ¿Por qué? Porque están encubriendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron. No le admito que usted diga que yo encubro a nadie. No, le estoy jugando la vida, persiguiendo. No, señora, no le admito. Yo no admito a gente que se quiere que se Entonces ese era el ambiente en el que supuestamente se tenía que investigar de forma técnica todo lo que tenía que ver con el asunto Villavicencio.
Pero como muchos recuerdan también en los comentarios, este es un tema que más definitivamente tuvo una importante variable política y algunos dicen una clara intencionalidad electoral, que era que no gane la primera vuelta a Luisa González, que no gane una sola vuelta, que no le dé el porcentaje para llevarse la presidencia de la República sin necesidad de ir a un balotaje. Y así fue. Entonces este asunto movió el tablero, como les dije anteriormente, a tal nivel que se produjo lo que se produjo, una segunda vuelta donde ganó Daniel Noboa. Alteró totalmente, era algo imprevisible totalmente, y alteró, como les dije, la situación electoral. Escuchemos ahora a la hija de Fernando Villavicencio, Amanda, conocida cantante, antes de todo esto también, y periodista ella, y que ha hecho una serie de artículos sobre el asunto de su padre y sobre otros temas de violencia. Dice que un año después de todo lo vivido, ahora ella también desconfía de quienes antes le daban absolutamente la mayor confianza del mundo. Veamos lo que dice Amanda Villavicencio. Eso ya es una negligencia de la Fiscalía. Por supuesto. ¿Por qué existe esa negligencia? ¿Qué nos responde la señora Salazar? ¿No confías en ella? O la No fiscal confío. Ana Hidalgo que no ¿Sabes por qué recibe no a sus confío? abogados. Allá voy. ¿Por qué no confío? Porque cada vez que le pedimos que nos abra los expedientes, que nos permita ser parte de la investigación, nos dice que no. Y ahora hemos recibido la notificación de que existe una doble reserva. O sea, silencio sobre silencio. Eso se llama impunidad. ¿Sabes lo que está haciendo con eso? Y que no podemos acceder a la información que hay ni siquiera al número del expediente de la investigación de autores intelectuales del asesinato de nuestro padre. Ya, pero ¿sabes lo que está haciendo con eso? Protegiendo tu vida. En el momento en que se sepa que tú sabes más de lo que ya sabes, vas a ser objetivo para ser eliminada. Mira, yo difiero. Yo no tengo miedo. Yo sé que no tienes miedo. Lo que necesito es que haya verdad y responsabilidad transparente, sin objetivos políticos. ¿Qué papel de Carlos Vera, no? O sea, ni siquiera frente a lo que le preguntan, insistir sobre ese tema, en qué desconfía, se pone a defender al accionar de parte de la institucionalidad, en este caso de la Fiscalía. Pues, y creo que ahí interrumpe cualquier posibilidad política hasta de hacer una repregunta un poquito más inteligente por defender. O sea, se pone como que él tuviera la capacidad de ser vocero, o a lo mejor sí, de la Fiscalía, a lo mejor eso es lo que intenta hacer, pero realmente ahí se arruinó la entrevista, que pudo haber tenido un mejor remate definitivamente. Pero volviendo a lo esencial, ahora una de las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda, dice que desconfía del procedimiento de la Fiscalía, porque le han puesto candado sobre candado cada vez que han querido acercarse a la información y no les permiten ser parte de ningún tipo de trabajo alrededor del tema, hacia pesquisas, informes, aportar con datos y demás. Si eso habrá sido así, cuántas veces lo habrán pedido, qué les habrán negado, qué será lo que les habrán impedido tener, no lo sé. En todo caso, ya se ha sentado aquí una espada de Damocles, se ha sentado aquí un hito en el cual la desconfianza empieza a ser su morada, ¿no es cierto? Ustedes también sienten eso, seguramente lo perciben de la entrevista. Pero ella no fue la única. Y esto creo que fue el otro motivador de este tema, el otro motivante, porque el disparador también vino del lado de Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, que dijo hoy en Ecoavisa que las declaraciones del que fuera el testigo protegido de la Fiscalía y que era clave en sus metas de inculpar al correísmo en el caso, esas declaraciones han sido leves, etéreas, generalistas, poco concretas y que no ha permitido encontrar a responsables. Escuchemos a Verónica Zarauz. De los autores materiales, el tema del testimonio anticipado de este testigo protegido no resultó en nada porque es demasiado etéreo, demasiado vacío. Dice, es gente del correísmo y nunca dio un nombre, nunca dio una cuenta, simplemente era lo que un tercero le contó a este señor y Fiscalía validó eso como la prueba madre del caso. ¿Y por qué cree usted que las diligencias que no se hicieron no se desarrollaron? ¿Por qué razón se le dio valor a testimonios que no estaban acompañados de pruebas? A eso tiene que responder la fiscal general. ¿Por qué hizo eso? ¿Pero tienen ustedes alguna sospecha del por qué?
Yo tengo una sospecha, pero llegado el momento oportuno la diré. ¿Qué tal, no? O sea, eso tampoco seguramente lo esperaban, pero también dicen una cosa que ahorita golpea profundamente lo que nosotros pensábamos. O sea, ella reconoce que lo del testigo protegido no aportó en nada y que prepara también una serie de demandas, ya les voy a contar, ya de parte personal. Ahora veamos qué opinaba Verónica Zarauz en 2023 para contrastar un poquito y darnos cuenta de cómo ha cambiado de un lado al otro el sentido de su declaración. Que el gobierno de Correa es el responsable de la muerte de su esposo. ¿Qué piensa usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, este testimonio anticipado que tiene la Fiscalía como prueba es una prueba fuerte, no hay que tomarla así a la ligera como sucedió este fin de semana, que se crearon muchas especulaciones en torno a la probidad o no del testimonio de este testigo, así que vincule a esta organización política para mí no es ninguna novedad, porque hay que recordar que nosotros venimos de muchísimos años atrás siendo víctimas de este señor Correa, ¿no? Cuando él estaba en el gobierno nos persiguió, nos allanó, a Fernando le enjuició, fue sentenciado, Fernando también estuvo en la clandestinidad y nos obligaron de hecho a pagarle a este señor Correa $47,000 por daño moral. Ustedes le escuchan. Entonces, hace un año atrás, la idea era que este testigo protegido había quitado el velo de toda esta situación y había encontrado a los verdaderos culpables, que según la versión de Verónica Zarauz era el correísmo. Un año después, en otra entrevista televisiva, dice que eso ha sido no hay nada concreto, que se difuminan, son muy leves esas declaraciones, que no tienen ningún peso para determinar ningún culpable. ¿Y qué con eso? Pues que ya realmente con esto está claro, evidentemente, el objetivo político que tenía todo este asunto. Además, la familia de Villavicencio, es decir, la señora Arauz, anunció que prepara una denuncia por delincuencia organizada. Lo harán contra las personas que la familia cree que son los responsables de haber participado en lo que Zarauz denomina un complot. Dijo, el país entero sabrá cuáles son los nombres de estas personas. También explicó que en este lapso la familia de Villavicencio comenzó por su lado una investigación paralela y considera que la Fiscalía no ha puesto, ojo con esto, no ha puesto el interés en saber, por ejemplo, a quienes le era incómodo el señor Villavicencio y que también por eso no se mantuvieron con vida los sicarios. Vamos a cerrar con un último hecho nuevamente alrededor de este tema, porque esta mañana el Pleno de la Asamblea Nacional negó un pedido de cambio del orden del día solicitado por la representante de Gente Buena, María Teresa Pasquel. Con 73 abstenciones se negó su pedido para que en el legislativo le rinda un homenaje por un año del asesinato de Fernando Villavicencio, y estamos viendo en estos momentos la votación. Así que por eso nosotros dijimos que todo esto está en penumbras todavía, no sabemos nada de los autores intelectuales, de los materiales, lo que se supo ya no se va a saber más, porque ya muchos están muertos. Así que seguimos con este tema. Lo que están muchos es retractándose de lo que dijeron para septiembre, para octubre del año pasado, y ahora tienen definitivamente un cambio de opinión. Gracias a nuestro compañero Edison Paucar, que nos confirma que Jorge Martillo, Eduardo Kigman y Estelina Quinatoa acaban de ganar el premio Eugenio Espejo en distintas categorías. El premio consiste en una medalla, un diploma y la entrega de recursos económicos. Los nombres que les dijimos y que mantenían supuestamente en reserva, esos serán los nombres, se hicieron acreedor al premio cultural más importante del país. Felicidades para ellos y un jalón de orejas a la comunicación de la presidencia por no querer informar a tiempo a quienes estamos en estos momentos saliendo ya con este dato. Bueno, pues que pasen un gran fin de semana, gracias a todo su apoyo, gracias a sus likes, gracias a su presencia. Nos vemos el día lunes, ¿no? El día lunes no es feriado, ¿no es cierto, Steffi? No es feriado, entonces nos toca venir obligatoriamente.
¿Tú estás de turno? Razón que estás así. Pobrecita la Steffi. Le vamos a invitar una pizza. Y a todos ustedes, denle like. Chau.